¿Qué tal, amados? Buenos días. Saludamos a los que están conectados por Zoom, por todas las redes donde este mensaje vaya a llegar, que el Espíritu pueda quitar el velo del engaño de la carne y que podamos ver a Cristo como en realidad es. Bien, hoy día vamos a compartir un mensaje interesante. Es un tema que veníamos conversándolo durante las semanas en los entrenamientos, cuando hablábamos del engaño, cuando hablábamos de la intención, hablábamos de la conciencia, de la sobriedad y de por qué es tan importante mantenernos en ese estado de sobriedad y de conciencia, porque si no el engaño comienza a tomar lugar en nuestra alma y comenzamos a ver cosas que no son reales, que no son importantes, y comenzamos a ver desde la manera que Dios no ve las cosas. Y la consecuencia de todo esto es que se expresa en obras de la carne, se expresa en obras que desvirtúan la expresión de Cristo y que dividen el cuerpo. Entonces vamos a compartir algunos puntos interesantes sobre esto. Miren, nuestro andar espiritual está determinado por la mente que opera en nosotros, ¿no? Nos puede gobernar la mente de Cristo, nos puede gobernar la mente de la carne. Nosotros podríamos comenzar hoy preguntándonos qué mente es la que nos gobierna, ¿no? La que gobierna nuestros pensamientos, la que gobierna nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuál es la mente que gobierna todo ello? ¿No? Y probablemente si nos pusiéramos a pensar, podríamos decir, en ciertos aspectos me gobierna la mente de Cristo, pero en otros no. Y lo que nos damos cuenta es que en los aspectos donde la mente de Cristo no nos gobierna, es donde la carne más se expresa y es donde más daño nos hacemos unos con otros, ¿no? Es crucial identificar cuál es la mente que nos gobierna, porque podemos vivir desde la imaginación de nuestra mente natural y el engaño en la carne, o podemos vivir desde la evidencia y la verdad de la mente de Cristo, ¿no? La mente natural todo lo imagina, la mente natural lo único que puede ver es todo lo temporal, todo lo externo, todo lo físico, pero la mente de Cristo nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y la mente natural tiene una característica, y es que está completamente aliada con la carne, ¿no? Está completamente aliada con el engaño. Tiene un velo, no puede ver. Pero la mente de Cristo nos revela la verdad, ¿no? Y la verdad no es quién tiene el concepto más preciso. La verdad no es cómo debatimos para llegar a un consenso de qué es lo correcto y qué es lo que la Biblia dice, sino que la verdad es una persona, y cuando esa persona se nos revela, no hay opción para cuestionar lo que se comparte, ¿no? Porque estamos viendo a una persona, estamos viendo la verdad. Y aunque probablemente no lo entienda hoy, muchas cosas de lo que se comparte, hay una evidencia en nosotros, ¿no? Hay un testimonio, el Espíritu mismo está diciendo, esto es verdad, aunque no lo pueda comprender, pero es verdad porque estoy viendo a Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo tremendo de este versículo es que Pablo no está diciendo que el hombre natural con su mente natural no se esfuerza lo suficiente como para entender las cosas del Espíritu. Pablo está diciendo, no las puede entender, ¿no? No es un asunto de intención, no es un asunto de si quiere o no quiere, o si se esfuerza más o no, es un asunto de capacidad. La mente natural no puede ver la realidad eterna. Por más que se esfuerce, lo único que puede llegar a hacer es imaginar, ¿no? Pero no puede ver, no puede comprender, ¿no? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que dice Pablo en ese mismo capítulo. Y tenemos la mente de Cristo para poder ver la realidad eterna, ver todo lo que nos rodea como Dios lo ve, ¿no? ¿Y cómo ve Dios las cosas que nos rodea? Lo ve todo reconciliado, lo ve todo salvado, lo ve todo unificado. Pero la mente natural todo lo separa, ¿no? Todo lo separa
la mente natural, todo no está reconciliado, ¿no? Hay cosas que son del espíritu, ¿no? Hay cosas que son espirituales y hay cosas que son naturales, ¿no? No, el comer es natural, pero estar en la iglesia es espiritual. Pero Pablo dice, ¿no? Y lo compartíamos hace varias semanas, aun cuando coman, hágalo para la gloria de Dios. Es decir, que no hay separación entre lo que hacemos naturalmente y lo que sucede en nuestro espíritu, porque todo está unido, ¿no? Nosotros comemos y expresamos a Cristo aún comiendo. Ahora, un ejemplo claro de este gobierno de las dos mentes es lo que sucedía en la iglesia de Corintio, ¿no? La iglesia de Corinto, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Vamos a ir avanzando en Corintios. Yo lo voy a compartir acá. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y dice, y aún no están preparados. Y acá Pablo va a decir, ¿por qué no están preparados? ¿No? 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, todavía tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? 4, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Muy interesante lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, para tener un poco de contexto, Pablo les escribe esta carta a los Corintios después de haberlos visitado previamente, ¿no? Porque en Hechos se relata que Pablo fue a la ciudad de Corinto a fundar la iglesia, ¿no? Y lo interesante es que estuvo 1 año y medio con ellos, ¿no? Predicándoles, enseñándoles, mostrándoles a Cristo, ¿no? Mostrándoles el evangelio sin mezcla. Y Pablo dice que habían creído con mucha fe y que estaban avanzando y aumentaban y aumentaban. Pero esta carta de 1 Corintios llega 4 años después de la fundación de la iglesia en Corinto. Y 4 años después le comienzan a llegar noticias a Pablo, ¿no? De la casa de Cloé, acerca de lo que sucedía en la iglesia de Corinto, ¿no? Y para sorpresa y tristeza de Pablo, en vez de que hubiera un incremento de la vida de Cristo, lo que había aumentado era la expresión de la carne. 4 años pasaron, ¿no? 4 años pasaron. Y Pablo se encuentra, y esto lo podemos ver en todas las dos cartas de Corintios, se encuentra con celos, se encuentra con contiendas, se encuentra con partidismos, se encuentra con orgullo por los dones, pecados tolerados, desorden en los matrimonios, egoísmo en la cena del Señor, había desigualdad, había distinción por los que tenían más que otros, había competencia por títulos, por dones, por lo que cada uno hacía, había críticas hacia los apóstoles. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Pablo se encuentra con esta situación? En una iglesia que había fundado hace 4 años y que en 4 años se supone que deberían haber dado fruto. Pero Pablo llega y dice, claro, al principio tuve que hablarles como niños porque claro, recién estaban conociendo esto, pero ahora quiero hablarles de cosas más profundas, quiero hablarles del avance del evangelio, de cómo podemos expandir esto a que llegue a todo el mundo, pero no puedo hacerlo porque siguen en la misma condición. Siguen inmaduros, ¿no? O sea, han pasado 4 años y siguen peleándose, siguen teniendo celos, siguen teniendo egoísmo, orgullo, que se están peleando por los dones, que quién hace tal cosa, que quién hace tal cosa. Y Pablo dice, son inmaduros, ¿no? Son carnales. No puedo hablarles más porque hasta que ustedes no resuelvan esto primero, no podemos avanzar a más, ¿no? Dice, esto es algo básico, ¿no? Es algo básico, o sea, no puede haber celos, no puede haber contiendas porque si no, no hay expresión del cuerpo. Y sin una expresión del cuerpo no hay avance del evangelio, porque es corporativo. Entonces, todo esto en vez de colaborar con que el evangelio se siga expandiendo, solo traían retraso y división al cuerpo.
El tiempo que ellos debieron aprovechar para que Cristo fuera formado fue completamente desperdiciado por la insistencia de mantener sus deseos y apegos personales. Y miren, la carne siempre está en los extremos, ¿no? O bien la carne nos hace ver como víctimas de todo lo que nos ocurre, víctimas de todos los problemas, o bien la carne nos hace protagonistas de los problemas. Y esto es muy interesante poder identificarlo, ¿no? La carne siempre nos va a hacer ver como que somos la víctima de todo, ¿no? Todo el mundo me lastima, ustedes no saben todo lo que yo paso, ¿m? Pero también está del otro lado, ¿no? Del que ofende, del que divide el cuerpo, del que tiene celos, del que tiene contiendas, del que habla mal de otro. Entonces la carne siempre está en esos dos extremos. Y vamos a ir tocando algunos puntos de cómo se mueve la carne, por ejemplo, en nosotros cuando lo dejamos que se gobierne. La carne siempre nos lleva a esperar de los demás. Y claro, tenemos estas expresiones como: me es difícil expresar a Cristo con este hermano porque él tampoco lo expresa. Es carne, ¿no? Y si alguien se siente identificado, excelente, genial, porque no vengo a darles un mensaje suave. De hecho, la intención de Pablo cuando escribe 1 Corintios no es decirle, bueno, sí, sigan haciéndolo, es parte del proceso. No. Pablo está diciendo, ha pasado tiempo y no puede ser posible que sigan en lo mismo. Entonces, la carne siempre nos lleva a sospechar de todo y de todos, ¿no? Y la carne comienza a soltar pensamientos como: se supone que esto es un cuerpo y están hablando de mí, por eso no congrego. Es la carne, amados. Y tenemos que identificarlo claramente y no justificarlo, ¿no? Tenemos expresiones como, bueno, como tuve este problema con este hermano, ya no voy a congregar porque esa iglesia está mal, ¿no? Todo está mal, todo lo que dicen me molesta, los hermanos no me saludan, los hermanos no me abrazan, ¿no? Nadie me mira, nadie me presta atención, por eso no congrego, ya no voy a ir a la iglesia. La carne siempre nos lleva a expresar nuestro sentir con los demás sin darnos cuenta que podemos estar generando división en la expresión del cuerpo. La carne siempre pone nuestro sentir en primer lugar antes que el cuidado de la vida del cuerpo, ¿no? Y tenemos expresiones como, bueno, esto es lo que siento y lo quiero compartir contigo para saber si piensas igual que yo, ¿no? Y cuando la carne encuentra una respuesta positiva en el otro hermano, ¿qué pasa? Empieza a formarse grupos, empieza a dividirse el cuerpo, ¿no? Pero claro, uno dice, no, pero no es tan malo porque yo estoy compartiendo lo que siento. Nosotros no tenemos derecho de compartir con otro hermano lo que sentimos desde la carne, crear confusión y crear sospecha y crear división. No tenemos derecho. Nosotros tenemos que cuidar la vida del cuerpo. Si hay algo que sientes por dentro, guárdatelo. Pero no lastimes al cuerpo. Ahora, la carne siempre nos impulsa a juntarnos con los que piensan y sienten lo mismo, ¿no? Porque, claro, ahí puede camuflarse, ahí puede crecer, haciéndonos pensar que es afinidad, ¿no? Y decimos, no, yo tengo afinidad con esta persona. Pero muchas veces no nos damos cuenta que la afinidad simplemente es la carne camuflándose y diciendo, pensamos igual, sentimos lo mismo, los dos nos sentimos heridos por esto, bueno, nos hacemos amigos, ¿no? La carne siempre se camufla. Y aunque por fuera digamos, no, pero esto no es tan malo, ¿no? Es lo que yo siento y que quiero expresarme, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que eso lastima. Mire, la carne nunca va a dejar su forma de pensar, sentir y actuar por el avance de Cristo en el otro hermano, porque la carne siempre va a querer sobrevivir antes que querer tomar la cruz. La carne no que quiere tomar la cruz, ¿no? La carne es enemiga de la cruz, es enemigo de Dios, odia a Dios, ¿no? Puede hacer todo lo que hace un cristiano, pero odia la cruz, por lo tanto, odia a Cristo, odia a Dios. No hay forma, ¿no? Por eso Romanos dice, no hay ni un justo, no hay ni un bueno, nadie quiere buscar a Dios. La carne no quiere buscar a Dios, ¿no? Si alguien piensa, todavía yo tengo algo dentro que quiere buscar a Dios, no. Cuando queremos buscar a Dios es la nueva naturaleza haciéndolo en nosotros.
no es la carne. La carne no está mejorando, ¿no? No es que antes no tenía deseos de buscar a Dios y ahora sí tiene deseos de buscar a Dios la carne. No, no. Los nuevos deseos, los buenos deseos, el hambre por buscar el deleite, el placer en la palabra, está en la nueva naturaleza. La carne siempre va a buscar el beneficio personal, siempre va a buscar la posición especial, siempre va a buscar sobresalir, usar los dones para ser reconocidos y competir con los demás. Pero Cristo siempre muere por el que no lo merece. Cristo muere por el que lo lastima. Expresa amor aun cuando el otro no lo hace, ¿no? Es tan tremendo porque Juan dice, en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero y no nosotros, ¿no? Ahora Cristo está en nosotros y muchas veces nosotros decimos, no, estoy esperando que mi hermano primero me exprese a Cristo para yo poder expresarla, ¿no? Pero ¿qué hizo Cristo si Cristo está en nosotros? Él expresó su amor a nosotros, ¿no? Hacia nosotros, enviándonos a su Hijo antes de que nosotros respondiéramos. Nosotros no tuvimos iniciativa, ¿no? Cristo nunca espera la iniciativa, la expectativa del otro, porque pone en una cruz sus propios intereses, porque valora más la vida que su propio sentir, que su propio pensar, sus propios beneficios. Y ahora, en la iglesia de Galacia aparecía algo similar, ¿no? Algunos hermanos se juntaban, por ejemplo, los gentiles se juntaban con los gentiles y los judíos se juntaban con los judíos, ¿no? Y en Gálatas hay una parte donde Pablo lo ve a Pedro, ¿no? De que, claro, él estaba con los gentiles, Pedro, ¿no? Porque dijo, claro, voy a ir con los gentiles porque somos una misma familia, todo está perfecto, pero empezaron a llegar algunos judíos, ¿no? Y claro, cuando Pedro los vio, dijo, mejor me voy a otro lado, ya no me junto con los gentiles porque no va a ser que los judíos me digan algo, ¿no? Entonces, prefiero no hacerlo, ¿no? Me voy, me alejo un poco, ya no comparto con ellos, hago una distinción. Y Pablo ve esta expresión de Pedro y le llama la atención, ¿no? Lo exhorta, ¿no? Lo reprende y le dice, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Acaso crees que los judíos son más importantes que los gentiles? ¿Acaso crees que los judíos tienen más derechos que los gentiles? Y da toda una explicación en Gálatas de lo que es la ley, de lo que es la fe y de que nosotros somos judíos porque estamos en la fe. No es judío el que lo es de nacimiento, sino el que lo es por la fe. Y claro, Pablo termina diciendo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Entonces, nuevamente la carne había comenzado a operar en la iglesia de Galacia, haciendo distinción, haciendo separación, haciendo división. Claro, porque estaban viendo desde los ojos de la carne, ¿no? Y Pablo dice, a nadie conocemos de ahora en adelante desde la carne, ¿no? Es más, aún si a Cristo lo conocimos en la carne, ahora ya no, porque podemos ver la sustancia, ¿no? Porque ya no me estoy relacionando con el envase, sino con la sustancia. Entonces, hoy aún desde la mente de la carne, vemos las diferencias entre los miembros del cuerpo. Nos seguimos definiendo unos a otros por nuestra posición económica, por la función que desempeñamos en la congregación, por nuestras experiencias pasadas, por nuestros propios prejuicios. Es muy interesante esto, ¿no? Porque es la carne trayendo algo que está sepultado. Dios nos libró de nuestros prejuicios. Dios nos libró de hacer diferencias por nuestros criterios naturales y humanos. Pero claro, mientras yo le permita a la carne, va a traer ese recuerdo de nuevo, ¿no? Algo que ya hace mucho tiempo pasaba y creo que ya se disipó o se está disipando. Por ejemplo, con mi papá, antes decían, ¿no? Él es el pastor más amargado, es el pastor más serio. Y no quiero hablarle porque si le hablo puede ser que me diga lo que no me gusta, ¿no? Y es muy directo.
nadie le puede decir nada porque te mira mal, ¿no? Y claro, todo esto estaba dentro de un prejuicio. Estábamos viendo desde la mente de la carne. Pero en cuanto el Espíritu permitió que eso se rompiera el velo, se quitara la mirada desde la carne, comenzamos a expresar Cristo, ¿no? Comenzamos a dejar los prejuicios a un lado. Y claro, mientras nosotros permanezcamos en la mente de la carne, en la mente natural, yo voy a seguir sospechando acerca de alguien hasta que no lo conozca. Y Fabi decía algo tremendo, ¿no? La sospecha es pecado. O sea, si alguien está sentado acá, ¿no? Y comienza a decir, bueno, no sé, yo creo que ese hermano me está mirando un poco mal y creo que está hablando mal de mí, ¿no? Creo que está, justo le conté hace unos minutos una cosita que me estaba pasando y creo que le está contando al otro hermano, ¿no? Claro, es la carne operando en nosotros. ¿Y qué hacemos en esa situación? Bueno, hay una sospecha, hay un deseo de ese viejo hombre, ¿no? De esa vieja naturaleza, pero nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Y decimos, este pensamiento viene de la carne, yo no soy esto, no soy lo que siento, a la cruz, ¿no? Y le digo, Señor, me rindo, yo sé que estoy pensando esto en mi vieja naturaleza, pero decido, ¿no? Decido rendirme y que tus pensamientos me inunden, me llenen, habiten en mí y Cristo sea formado. Pero mientras sigamos gobernados por esa mente natural, por la mente de la carne, nos será más complicado amarnos unos a otros, sostenernos, morir por el otro, ¿no? Porque lo único que puede ver la mente natural es el envase. Y esto es tremendo. Nuestra mente natural solamente puede ver el envase. Y si alguien quiere preguntarse, ¿cómo sé que estoy viendo desde la mente natural y no desde la mente de Cristo? Cuando veo a la persona, ¿no? Cuando comienzo a ver sus características, cuando comienzo a ver sus virtudes y también sus defectos, ¿no? Cuando comienzo a hacer una crítica constructiva, ¿no? Es la carne, es la carne. Ustedes imagínense si Dios se relacionara con el envase. Ustedes imagínense si Dios se relacionara con nosotros. No podría, ¿no? No podría porque somos totalmente imperfectos, somos un desastre sin la vida de Cristo. Y Dios, por amor, decide no vernos desde el envase, sino ver el tesoro que está dentro. Y de la misma manera en la que Dios nos ama y nos disciplina, viendo la sustancia que tenemos dentro, viendo el tesoro, de la misma manera nosotros podemos amar y sostenernos y morir por el otro hermano cuando puedo ver la sustancia y no el envase. Puede ser que mi hermano no esté expresando a Cristo, pero yo no me estoy relacionando con el envase, sino con el tesoro del hermano. Y claro, cuando nosotros nos dejamos gobernar por la mente de Cristo, nos comenzamos a vincular con la realidad espiritual que tiene mi hermano en Cristo. Miren, esto es tremendo. Cuando la mente de Cristo comienza a operar en nosotros y comienza a absorbernos, yo comienzo a vincularme con la realidad espiritual que tiene mi hermano en Cristo. ¿Y cuál es esta realidad espiritual que mi hermano tiene en Cristo? Que somos uno, que es parte de mí. No es mi hermano y yo. Somos uno. No somos dos personas distintas. Somos uno. Solamente podemos ver la iglesia desde la mente de Cristo. ¿Y qué es ver la iglesia? Si alguien se pregunta, ¿no? ¿Qué es ver la iglesia? Es vernos unidos a Cristo y vernos unidos a mi hermano. Si alguien dice, yo estoy viendo la iglesia, no estoy viendo a Cristo, pero se pelea con el hermano, no lo está viendo. Porque si estuviéramos viendo a la iglesia, si estuviéramos viendo a Cristo, yo no me relacionaría con el envase, ¿no? No me estaría relacionando con los defectos de mi hermano. No tendría complicaciones con los defectos de mi hermano porque me vinculo a su realidad en Cristo. Él está
perfecto, es santo, es amado, está perdonado, él no tiene deuda, yo tampoco. Y me gustaría que puedan decirle al que está a su lado, pero mirándolo fijamente, porque esta es una verdad, ¿no? Cada vez que hablo mal de ti, hablo mal de mí mismo y de Cristo. Cada vez que te lastimo, me lastimo a mí mismo y a Cristo. Cada vez que me atraso y me distraigo, retraso el avance de Cristo en el cuerpo. Necesitamos ser conscientes de esto, ¿no? No estoy lastimando a la persona, estoy lastimando a Cristo, ¿no? Es como cuando Pablo decía, yo persigo a la iglesia, ¿no? Y se le presenta a Cristo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Claro, porque la iglesia y Cristo son uno. No hay forma de separar, ¿no? No hay forma de decir, no, yo amo al Señor, pero no amo a mi hermano. Y Juan dice, el que no ama a su hermano no tiene el amor de Dios, no ha nacido amor. Es muy claro esto, ¿no? Y claro, cuando nosotros podemos ver desde la mente de Cristo y comienza a operar el amor en nosotros, comienza a absorbernos, nace esta iniciativa, este deseo de ver a mis hermanos, ¿no? De estar con mis hermanos, de juntarme con mis hermanos, de expresar la vida que tengo adentro con mis hermanos. Entonces podríamos decir, concluir que cuando no tengo el deseo de congregar, cuando no tengo el deseo de compartir con mi hermano, cuando no tengo el deseo de vivir la vida corporativa de Cristo en comunión, es porque estoy viendo desde la mente de la carne. Es porque no estoy viendo a la iglesia, no estoy viendo a Cristo. No es como alguien que dice, yo amo a mi esposa, pero voy a vivir en otra casa, ¿no? Porque solamente la amo, pero no quiero verla. Y la iglesia, de hecho, se hacía de todo para verse, ¿no? Ahora, ustedes imagínense porque, claro, los judíos en ese tiempo no tenían los trabajos que nosotros tenemos ahora, ¿no? O sea, hoy muchos de nosotros tal vez podemos estar en una oficina, ¿no? Trabajando sentados, sin que nadie nos esté golpeando, ¿no? Y nadie nos esté gritando a cada rato, pero los judíos tenían trabajos totalmente distintos a los de nosotros, ¿no? Pero qué tremendo, porque ellos tenían que ver algo que era real, ¿no? Y algo que era importante y superior para ellos, para que luego de haber trabajado tantas horas en condiciones completamente locas, dice, se morían por reunirse, se morían por congregarse, se morían por verse y compartir las experiencias que tenían, ¿no? Estaba trabajando, pero podía expresar a Cristo, ¿no? Me golpeaban, me insultaban, pero Cristo estaba en mí, podía expresarlo, podía amar al que no lo merece. Y eso ministraba al otro hermano, ¿no? Que venía con un problema y decía, pero yo no puedo amar al que no lo merece, ¿no? Y el otro con su experiencia, con la sustancia de Cristo, ministraba al otro, y así unos a otros. Pero claro, cuando yo veo todos en la mente de la carne es individual, ¿no? No necesito del hermano, no necesito congregar, no necesito verlo, no necesito compartir, porque somos Dios y yo, ¿no? Como todo ocurre adentro, ¿para qué tengo que venir? Si todo ocurre adentro, ¿no? ¿Para qué tengo que reunirme si todo está adentro, ¿no? Si Cristo está en mí y puedo llevarlo a cualquier parte. Justamente por el ajuste, ¿no? Justamente por ministrarnos unos a otros. Tenemos una porción para dar. Porque la mano no puede vivir sola. La mano depende del cuerpo, depende del brazo, depende de la pierna, depende de la nariz, de cada parte, ¿no? Un miembro no puede estar solo. Necesita habitar en el cuerpo. Ahora, ¿cuál era la raíz de todo lo que estaban expresando los corintios y los gálatas, ¿no? Porque tenemos que llegar ahí. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué expresaban lo que expresaban? Se comportaban como lo que está relatando la Escritura. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y Pablo dice, pero temo de alguna manera que su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, ¿no?
tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Es decir, ¿cuál era la raíz de todo lo que expresaban los hermanos de Corinto y Gálatas? El engaño, el engaño, el engaño. Habían permitido que el engaño se apodere de ellos. Habían permitido que el engaño los comience a gobernar. Habían permitido que la mente de la carne comenzara a operar en cada ámbito de su vida, ¿no? Y lo que generaba esto era celos, contienda, egoísmo, orgullo, distinciones, partidismos, grupos. Y Pablo dice, me temo que ocurra lo mismo que le ocurra a Eva. ¿Mm? Pero hay una gran diferencia porque Eva no tenía la vida de Cristo todavía, ¿no? Pero nosotros sí. Por eso Pablo dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, a ustedes los engaña nuevamente. Pero sepan que ahora tienen al Espíritu adentro, ¿no? Que les puede revelar la verdad, que les puede abrir el entendimiento, que les puede dar visión. Pablo está haciendo referencia a la sutileza con que el engaño ingresa a nosotros. Dice, así como la serpiente, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Porque la serpiente no le dijo directamente a Eva, ¿no? Mira, si tú vas a comer, vas a ser como Dios, ¿no? Y vas a ser sacado del jardín, pero vas a conocer el bien y el mal. No, no, no. Dijo, ¿será que Dios dijo? Siempre es sutil, ¿no? Es como que la serpiente le hubiera dicho a Eva, eso que te dijo Dios no es tan cierto, ¿no? Yo creo que es un poco así. Y Pablo está diciendo lo mismo. Habla de la sutileza del engaño, cómo ingresa a nosotros. Nunca se hace tan evidente, nunca es tan ostentosa, nunca es tan mala, ¿no? Lo hace lentamente, nos va desviando y cuando menos lo esperamos estamos envueltos en su astucia. Es sutil, es a veces tan imperceptible cuando estamos distraídos, cuando estamos embriagados del sistema. Pero cuando menos lo pensamos, estamos envueltos en eso, ¿no? Y claro, ¿cómo lo podemos ver? Celos, contiendas, división, expresión de la carne, ¿no? Todas las obras. Y miren, los corintios habían recibido el evangelio puro que les fue predicado, el Cristo crucificado, ¿no? Pablo dice, es más, ni siquiera fui a hablarles con palabras ostentosas y muy teóricos, sino que les presenté a Cristo y a este crucificado. O sea, y luego va a los Gálatas y dice, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién les dijo que podían completar con las obras de la ley aquello que comenzaron por la fe? Y Pablo dice, ¿acaso recibieron el Espíritu porque obedeciste la ley? ¿O porque oíste con fe? Nuevamente, ¿quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les puso un velo para que actúen como están actuando? Claro, los corintios habían rendido el engaño, quitaron a Cristo del centro y lo reemplazaron por sus deseos, por sus sentimientos, por sus mentalidades, por sus propósitos personales, por lo que a mí me gusta, porque yo quiero mantener mi posición y no estoy dispuesto a morir por el otro. Eso es carne. La carne nunca da un paso al costado para morir por el otro, ¿no? Dice, no, yo tengo la razón. Nadie me puede decir lo contrario. Yo estoy en el lugar correcto, yo estoy en la posición correcta, yo tengo la verdad. Y nuevamente, la verdad es una persona. Y a menos que yo no esté viendo a Cristo, que no esté viendo a la persona de la verdad, puedo llamar verdad a mis propias imaginaciones y a mis propios conceptos. Entonces, ¿a qué llama Pablo ser inmaduros? Vivir bajo el engaño de la carne. Pablo dice, ustedes son inmaduros, ustedes son carnales porque están bajo el engaño de la carne. No pueden ver, ¿no? O sea, claro, todo el primer capítulo Pablo prácticamente los está halagando a los corintios, ¿no? Dice, me alegra que ustedes compartan, ¿no? Me alegra que vayan por las demás ciudades y que tienen una precisión con las escrituras y son bastante precisos y teóricos y se saben toda la doctrina al revés y al derecho. Y claro, está perfecto porque están, entre comillas, colaborando con que el mensaje siga expandiéndose, pero entre ustedes todavía hay celos, hay contiendas, no hay expresión de Cristo. Solo están transmitiendo un mensaje,
Solo están transmitiendo información, pero no hay vida en lo que transmiten. La carne es el velo que no nos deja ver nuestra realidad en Cristo. Y no hay que justificarla, ¿no? La carne es el velo. Y el único lugar para la carne es una cruz. No es decirle, bueno, ¿será que lo que estoy pensando puede ser bueno, puede ser cierto? No, no, no. En una cruz, ¿no? A la obediencia a Cristo. No hay más. No tenemos que darle ni un espacio, ¿no? Para que nos engañe. Porque Eva le prestó oídos a la carne, ¿no? Le prestó oído a la serpiente. Le dio esa apertura a que el engaño pueda entrar. Y Pablo está diciendo lo mismo. No den apertura al engaño. No presten oídos a las voces incorrectas. Porque si lo hacen, una vez que el engaño entró en nosotros, amados, no podemos ver. No podemos ver. Todo lo que hacemos es por ese velo, ¿no? Por ese velo que tenemos. No puedo amarle, hermano, porque estoy esperando que Él me dé algo. Es que no estoy viendo a Cristo, no estoy viendo lo que Él hizo, no estoy viendo su iglesia. No puedo verme que estoy unido a Él. La carne es el velo, ¿no? Entonces, si el engaño es tan sutil, ¿cómo podemos escapar de él, ¿no? Y es el título del tema, escapando del engaño. ¿Cómo podemos escapar del engaño? Conociendo lo verdadero. Conociendo lo verdadero. ¿Cómo identifica un billete falso los que trabajan en un banco? ¿Será que se ponen a estudiar todos los billetes falsos, ¿no? Para ver, a ver, este error, este error, este error. No, 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 no. Solo se dedican a estudiar, a conocer el billete verdadero. Entonces, claro, cuando llega un billete falso, la pericia, el conocimiento del verdadero, dice, esto es falso. Esto es engañoso. Efesios 4, capítulo, versículos del 13 al 15. Y acá está hablando de este proceso que tenemos en el alma, ¿no? De que Cristo sea formado y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, que todos veamos lo mismo, porque la fe es ver, la fe es estar convencidos de lo que Dios dice es verdad. Dice, y hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocer lo verdadero, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo está en nuestro espíritu y nuestra alma tiene que alcanzar esa plenitud, ¿no? Es lo que dice Pablo en Colosenses, que la palabra habite en ustedes, que haga hogar, que gobierne, que reine. 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cómo escapamos del engaño? Por el conocimiento. Si conozco el verdadero, si conozco a Cristo, cuando llegue el engaño puedo discernirlo. 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando le conocemos, cuando empezamos a ver lo mismo, crecemos en Él. Cristo crece en gobierno en nosotros. Es como esto, ¿no? Ustedes imagínense que hay un círculo gigante y nosotros estamos dentro de ese círculo gigante y somos un puntito. Y Pablo dice, creciendo en todo en aquel que es la cabeza. O sea, nosotros crecemos en ese círculo, crecemos en ese ámbito, crecemos en esa persona en la medida que nos rendimos, ¿no? Y ese circulito que estaba en el centro comienza a hacerse más grande, más grande, más grande, hasta que abarca todo el círculo grande. Somos absorbidos por esa vida. Mientras más conocemos al verdadero, más fácil es discernir el engaño y no permitir que nos desvíe. Nuestra conciencia aumenta en la medida que Cristo es formado en nuestras almas. ¿Queremos ser más conscientes de nuestra realidad? Bueno, tenemos que conocer a Cristo. Esa es la vida eterna. Si Cristo crece, la operación de su mente crece. Si Cristo crece, su visión crece, su conciencia crece.
¿Mm? Necesitamos que Él crezca. Y para que crezca, necesitamos alimento. ¿Mm? Cuando le comemos, le conocemos. Cuando le conocemos, comenzamos a rendirnos, comenzamos a discernir todo lo que no es Cristo. Así que, amados, estamos llamados a escapar del engaño. Estamos llamados a escapar de nuestra mente natural, de nuestros prejuicios, de lo que sentimos, de lo que pensamos desde la carne. Estamos llamados a salir de ahí porque si no, por más que hayamos nacido de nuevo, por más que Cristo esté en nosotros, lo que se expresa en el ámbito natural, en lo temporal, en mis días, es otra cosa. Pablo dice, ¿no?, en el que leímos de Corintios, pareciera que fueran hombres del mundo, dice. En una versión dice, pareciera que el Espíritu no está en ustedes, porque se comportan igual, ¿no? Han pasado 4 años y pareciera que nada hubiera sucedido. Solo se llenaron de información, de teoría, de doctrina, ¿no?, de enseñanzas, pero no pueden expresarlo, ¿no? No pueden expresarlo porque no se rinden, porque no están dispuestos a morir por el otro, porque no están tomando la cruz. Por eso son inmaduros, por eso son carnales, porque no toman la cruz, porque no comen Cristo. Y claro, yo me hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos viendo esta realidad? Y podríamos decir que hay un avance desde que vimos hasta el tiempo en donde nos encontramos, o sigue habiendo lo mismo que al principio. ¿Sigo relacionándome con el envase, con los hermanos, con personas naturales? ¿O estoy comenzando a vincularme con la realidad eterna que tiene el hermano en Cristo? Son preguntas que tenemos que hacernos, meditar, analizar. Y si en aspectos de nuestra vida, en varios aspectos de nuestra vida, la mente de la carne está gobernando, es momento de decirle, bueno, me rindo, ¿no? Me rindo, no quiero más esto. Toma la cruz para que no se exprese. ¿Bien? Listo, amados, espero que se haya entendido. Si no, el Espíritu se encargará, se encargará. Eso. Nos despedimos de los amados que están conectados por Zoom. Son grandemente bendecidos en Cristo.